Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Hermano y hermana, yo le voy a invitar a que busque en su Biblia el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del que está con nosotros, su Espíritu Santo, que dice así: el que no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Compartiendo nuestra fe. Ese es el mensaje de esta tarde. En la iglesia donde yo crecí, el pastor predicaba la palabra de Dios en la iglesia los días domingo. Pero durante la semana, junto con otro hermano, salían a orar y a evangelizar. También un día a la semana se juntaba un grupo de hermanos de la iglesia que hacían lo mismo. Se iban de dos en dos a orar y a evangelizar. Muchos de ellos testificaban lo que Dios había hecho en sus vidas. Compartían su fe en Jesucristo con otras personas. Hicieron muchas sanidades en su nombre, en el nombre de Jesús. A veces ellos se encontraban con otras personas de otras iglesias que andaban haciendo lo mismo, el mismo trabajo, evangelizando. Nunca se discutieron, nunca se impidieron visitar el mismo lugar, nunca se pelearon territorios. Esta iglesia durante el año hacían cultos unidos, vigilias con otras iglesias cercanas de la misma denominación. Pero también hacían retiros familiares, espirituales con otras denominaciones. Todos tenían algo en común, su fe en Jesucristo. Todos compartían una sola fe, que es Cristo Jesús. Jesús hacía milagros. En el Nuevo Testamento nosotros conocemos los milagros de Jesús y de cómo las multitudes lo seguían. También Jesús se dedicó a enseñar a sus discípulos para que aprendieran lo que significa servirle a Él y a Dios. Juan es uno de los discípulos del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Santiago, que fueron testigos de los milagros que Jesús hizo porque ellos andaban con Él. El texto dice que una persona andaba haciendo milagros en el nombre de Jesús y que ellos como discípulos se lo impedían o se lo impidieron. También el texto dice que se lo impidieron porque no era uno del grupo de ellos. En otras versiones de la Biblia dice, porque no nos seguía a nosotros. Según Juan, Jesús comisionó, le dio autoridad y poder solo a los discípulos para hacer milagros en su nombre.
Y cualquiera que quisiera hacer un milagro en su nombre, debía de pedirles permiso. ¿Por qué? Porque no eran del grupo. ¿Se imagina usted lo que pensaba Juan? Los discípulos habían mal interpretado dos cosas: el poder y autoridad para hacer cosas en el nombre de Jesús y a quién deben seguir las personas. Las personas deben de seguir a Jesús, no deben de seguir a un grupo de líderes. Dios quiere que seamos seguidores de Jesús, no de una persona, no del pastor, no de un grupo de líderes. Dios quiere que las personas pertenezcan a un grupo que profesen su fe en Jesucristo. Es necesario recordar que Jesús da poder y autoridad para que en su nombre hagamos lo mismo que Él hizo y aún más. Esto quiere decir que el poder y autoridad viene de Dios, de Jesús, a través del Espíritu Santo. Recordemos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No dice el Espíritu de Juan, no dice el Espíritu de Pedro, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Por tanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Pero también Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14 dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Mire qué promesa y qué verdad es esta. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. Nosotros necesitamos creer en el poder de Jesús. Y ningún discípulo, ninguna otra persona a usted le puede transmitir ese poder. Ese poder viene por creer que Jesús tiene el poder. Y ese creer viene a obrar en nosotros a través del Espíritu Santo. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dice el versículo 13, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué tan equivocados estaban los discípulos? Según ellos, Jesús era propiedad de ellos. El poder que Jesús da, se lo da a todos aquellos que creen en Él. Fíjese que la otra persona hizo un milagro en el nombre de Jesús. Ese milagro fue de bendición para la otra persona, porque ya no siguió poseída por los demonios. Fue liberada y recibió sanidad. Y por eso los discípulos estaban molestos. ¿Qué hay de malo en esto? Jesús no es propiedad de nadie, tampoco de ningún grupo. Pedro también hizo sanidades en el nombre de Jesús. En Hechos 3, versículos 4 al 6, lo que Pedro dijo al hombre cojo que estaba en la entrada de la sinagoga pidiendo limosna fue: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.
Mateo 8:13 habla de la fe que el centurión tuvo en Jesús. Le dijo, basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esta misma hora aquel siervo quedó sano. Fíjese que Pedro lo único que hizo con la persona que estaba en la entrada de la sinagoga fue compartir su fe. Su fe en Jesucristo. Y el hombre recibió la sanidad. El centurión lo que hizo fue compartir su fe. Él creía que Jesús tenía poder para hacer la sanidad de su siervo. Nuestra fe obra si creemos. Si creemos que lo recibiremos, lo vamos a recibir. Nosotros solo somos testigos del amor y del poder de Cristo. Si nuestra fe está en Cristo, no podemos hablar mal de Él. Nosotros somos testigos del amor y del poder de Cristo. Quien obra la sanidad es el Espíritu Santo. Quien obra la sanidad es Cristo. ¿Para qué? Para que su Padre sea glorificado. Fíjese que hoy que estamos trabajando las 4 iglesias metodistas unidas en Fond du Lac, con el ministerio de las familias, nuestro mayor deseo es compartir nuestra fe en Jesucristo, con los niños, con los jóvenes. Hemos trabajado juntos el VBS, hoy en agosto. Nuestro mayor deseo es que los niños y jóvenes sigan a Jesús. Es enseñarles quién es Cristo. Y nuestra fe está cimentada en Cristo. Por fe creemos que un día estos niños van a seguir a Cristo y le van a servir. Eso es lo que queremos, compartir nuestra fe con los niños, con los jóvenes. Y por eso estamos trabajando juntos en el Ministerio de Familias. Y eso es lo que nosotros queremos. En nuestro hogar, cuando compartimos nuestra fe con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros esposos, con nuestros amigos, compartimos esa fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Fíjese que Dios nos ha dado poder y autoridad a todos, no solo a una persona, no solo a un grupo, solo necesitamos creerlo por fe. Hermano y hermana, la invitación es que continuemos compartiendo nuestra fe con los demás. Y Dios hará grandes cosas en esta ciudad de Fond du Lac y North Fond du Lac si nosotros salimos y compartimos nuestra fe, que es en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos da la salvación y la vida eterna. Amén.